Y este miércoles en Cadena Nacional comentábamos, el presidente Gabriel Boric anunció oficialmente el proyecto de reforma previsional, con el cual el Ejecutivo busca mejorar las pensiones de 2 millones de los actuales jubilados y también de los futuros pensionados. Para conocer más detalles, el análisis también de lo que se ha conocido de esta reforma previsional que ingresará al Congreso, nos acompaña hasta ahora Hugo Cifuentes, profesor de Seguridad Social de la Universidad Católica y la Universidad Diego Portales. Hugo, como siempre, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por invitarnos. Ahora, a la espera, por supuesto, del ingreso del proyecto, lo que va a ser la discusión legislativa, sabemos que eso, en términos de las pensiones o reforma previsional, ya hay una historia que no es fácil, pero en todo caso, con lo que fue la cadena nacional, con lo que se ha conocido por parte del gobierno de esta reforma, a modo general, ¿cuál es la impresión que tiene usted de esta iniciativa? Primero, permítame decirle, aunque ya se ha repetido estos días, que es de esperar que la tercera sea la vencida. En los últimos 7 años se han presentado una reforma por la presidenta Bachelet, por el presidente Piñera y ahora lo hace el presidente Boric. Lo que se requiere es que haya los acuerdos necesarios para que esta reforma encuentre espacio. Es una reforma estrictamente necesaria. No podemos seguir con un modelo de pensiones que, si bien da cobertura a gran parte de los adultos mayores, le da pensiones que no son adecuadas, que no se ajustan a lo que ordenan o proponen más bien los organismos internacionales como la OIT y las comparaciones que podemos hacer con la OSDE. Ese es el punto de partida. Y enseguida de que tenemos un sistema de pensiones que, dando malas pensiones, de paso está deslegitimado. Creo que esos son los dos puntos de partida en esta conversación, si le parece. Sí, de todas maneras, la tercera la vencida lo ha dicho también el gobierno y es relevante porque hay proyectos que siguen en el Congreso que ya, digamos, están completamente congelados, que se llegaron a acuerdos, que finalmente llegaron a disenso y finalmente hubo cambios en términos del pilar solidario, hay que decirlo, la PGU en la segunda administración del presidente Piñera, pero en lo estructural y en el diagnóstico, comisiones asesoras presidenciales, distintas instancias donde se ha hecho el diagnóstico, se han presentado medidas, pero estructuralmente hablando no ha habido cambios en el sistema de jubilación en Chile. Y principalmente, y quería ir a ese punto, Hugo, se plantea un sistema de seguridad social, porque desde la mirada, la óptica que tiene el Ejecutivo, actualmente este no es un sistema de seguridad social, es más bien uno donde cada uno se rasca como puede, la espalda. ¿Usted opina lo mismo? Lo que pasa es que en el pilar contributivo hay un problema no resuelto y que es el que cabe enfrentar, que es si este es solidario intra e intergeneracional. Ese es un aspecto propio de la seguridad social que no nos parece resuelto en el pilar contributivo como está estructurado hoy día. Y es ahí donde hay que introducir las reformas estructurales importantes, sin olvidar las paramétricas, o sea, las de ajuste de cotización y de revisión del momento en que las personas empezamos a disfrutar de las pensiones. Entonces, nosotros tenemos un pilar básico principal, importante, fruto del esfuerzo de los 3 gobiernos anteriores, parte del 2008, sí. Y tenemos también un pilar voluntario que requiere ajustes que entiendo que vienen en este proyecto. Y ese pilar voluntario hay que potenciarlo, como lo está haciendo la mayoría de los países, ¿eh? Y eso es capitalización individual o colectiva. Pero en el pilar central, que es el pilar donde las personas cotizamos, donde los empleadores deben cotizar, porque no lo hacen hasta ahora de una manera definitiva, claro. Es donde hay que introducir elementos de la base de la seguridad social, que es la solidaridad. Y ahí no la hay, porque cada uno cotiza y construye su propia pensión y cada uno tiene que ordenar de acuerdo a sus capacidades. Claro. Y no basta con el pilar solidario. El pilar solidario es para eliminar la pobreza. Sí. De ahí para adelante, la tendencia a nivel comparado es que la pensión se construye con cotizaciones de los trabajadores y los empleadores. La forma en que se organice esto tiene que considerar los principios de la seguridad social, que uno echa de menos, y bastante de menos, la solidaridad intra e intergeneracional. Nosotros en los últimos años hemos ido asumiendo como sociedad de que lo que yo cotizo es de mi propiedad. Claro. Entiendo que en este proyecto nada de eso se afecta. Sí. Lo que se propone es que lo que venga hacia adelante tenga un sentido de mayor solidaridad.
es una de las dificultades que tiene nuestra sociedad. Hugo. Señor, Sí, por perdón, favor. perdón, querido Romay, que quería ir No, a... disculpe usted. No, por favor, usted es el que sabe, yo solamente hago las preguntas. Oiga, No, señor. con respecto a ese punto, se crea este Seguro Social Previsional, es lo que plantea la reforma que va a ingresar al Congreso. ¿De dónde, voy a ser súper claro para quienes nos ven a esta hora, de dónde se generan los recursos, la plata para este Seguro Social Previsional a través del Fondo Integrado de Pensiones con Registros Individuales? Este es el famoso 6% con cargo al empleador o el aporte patronal, como se le denomina, donde ese 6% ya ha quedado definido, por lo menos en lo que va a ser el proyecto que ingrese, obviamente hay que ver qué pasa en la discusión legislativa, que el 70% va para cada uno, estoy siendo súper simplista, va para cada uno, esto en una cuenta nocional, se registra y al final cuando jubila, esto es lo que usted fue de aporte patronal, digamos. Y un 30% va a una distribución equitativa. ¿Eso cumpliría ese objetivo intra e intergeneracional que usted menciona en términos de la seguridad social, este elemento que se adiciona, que se crea? Esa propuesta es correcta. Puede que requiera ajustes. Tenemos que mirar, sí, estimado, los detalles. Ya. Nosotros como profesión, como abogados, sabemos que hay que revisar con detalle cada una de las propuestas Sí, claro. para ver dónde están los detalles, pero cuando se dice de que hay un porcentaje de ese 6% que va a ir incrementando a los que tienen menos renta, es obviamente que eso es redistributivo. Claro. Y los objetivos de la seguridad social incluyen la redistribución. Lo que pasa es que a eso hay que asociarle adecuado control, adecuada gestión para evitar riesgos de fraude o de abuso. Entonces, todo va a depender de cómo venga estructurado el proyecto y cómo, sin duda, el debate que va a haber en el Congreso, que sin duda va a ser muy rico, va a poder perfeccionar los puntos que pudieran tener dudas o quedar no muy claros. Si lo que cabe aquí es animarnos desde todos los sectores a tener una discusión seria de cómo cerrar esta brecha que tenemos con las pensiones. Uh-huh. A ver, aprovecho ese punto. ¿Se puede, y le hago la pregunta a usted, Hugo, en su experiencia y todo lo que sabe al respecto, ¿se puede cerrar esa brecha con la postura que tienen algunos sectores con respecto a que este 6% de cotización adicional con cargo al empleador o aporte patronal tiene que ir íntegramente a la cuenta de capitalización individual, no en este 70% y 30% con un 30% que finalmente va destinado a este fondo común solidario? ¿Se puede cerrar esa brecha o finalmente seguimos más de lo mismo? Dos formas de responder. A ver. En lo práctico, si nosotros desviamos el 6% a las cuentas individuales, esto no verá efectos en la pensión, sino hasta mucho tiempo más. ¿De acuerdo? Porque hay que constituir el saldo en la cuenta individual. Por consiguiente, tenemos ahí un punto. Por otro lado, si nosotros del 6% no lo usamos, vamos a tener que buscar por el lado no contributivo, o sea, recursos fiscales que se pueden destinar a otros fines para salvar la situación de las bajas pensiones. Entonces, terminamos construyendo un sistema de pensiones fundado básicamente en recursos fiscales. Claro. Porque lo cierto es que hoy día la pensión que obtenemos de la capitalización individual es una pensión que en la mediana, o sea, en la mayoría de la población, es más baja que la PGU. Entonces, ocurre que el Estado está hoy día oponiéndose. Entonces, cuando yo escucho muchas críticas sobre cómo puede funcionar el Estado, si lo hace bien, lo hace mal, como en todo. En el sector privado también tenemos cosas buenas y malas. ¿Ah? Pero es el Estado el que está financiando la pensión, la PGU, y por tanto le estamos cargando al Estado, que a través de instituciones públicas, con dificultades, con pocas precisiones que vinieron de la redacción de la norma, está generando una pensión garantizada universal. Entonces, insisto, y cierro con esto, el punto es cómo estructuramos capitalización individual, capitalización personal, y hacemos solidaridad y redistribución de ingresos. Hugo Cifuentes, déjeme llevarlo a otro punto de la discusión que se va a generar y tiene que ver con un cambio bien sustancial que se plantea en este proyecto de reforma previsional. Fin a las AFP, pero más allá del lema o del titular,
es el cambio estructural que generaría en el sistema de pensiones o que busca hacer el sistema de seguridad social. Esto porque la parte de administración, cobranza, cartola, toda la parte administrativa, digamos, pasaría, entrando en régimen este proyecto, si fuera ley, digamos, pasa de las administradoras de fondos de pensión a un ente público, es el administrador de pensiones autónomo, el APA. Es bueno ir viendo estos conceptos porque se van a ir repitiendo, digamos, en esta discusión que va a comenzar en el Congreso. Este administrador es el que toma la parte administrativa, cobranza. Las AFP terminan, pero pueden convertirse en gestoras de inversión, es decir, solamente buscando la rentabilidad de las cuentas de capitalización individual. Insisto, el tema, y lo dijo el presidente Boric con todas sus letras, fin de las AFP como están, como son hoy, como son, digamos, podrían pasar a ser gestoras de inversión. ¿Qué le parece ese cambio? Es bastante estructural al sistema. Bueno, que el sistema requiere una reforma estructural. Ahora, en la mayoría de los países, incluidos los de la OSDE, donde nosotros somos socios, la gestión está encargada en entidades públicas. La cara al público es el Estado. Es el Estado el que nos afilia, registra nuestras cotizaciones, nos informa del estado de nuestras cuentas, nos paga la pensión. Ya directamente, ya a través de externalizaciones, invitando a privados a que participen pagando la pensión. Yeah. Pero la inversión la puede hacer el Estado. La hace muy bien en muchos países y también la puede encargar a privados. En esto, mire, la experiencia es muy rica. Hay mucha experiencia comparada que se puede conversar y ver si si cuaja con lo que viene propuesto en el proyecto que está enviando el gobierno. Yo creo que no debemos temerle a una discusión profunda de esos puntos. Y además no olvidemos algo. Un paso desde la capitalización a cargo de las AFP a uno gestionado por entidades públicas es un proceso que toma tiempo. Sí. No es de un día para otro. Los cambios en pensiones, quizás, si me permite, hay que recordarlo, toman tiempo. No son de un día para otro. Lo que yo sí he oído es que van a haber mejoras. Si empieza a ingresar el 6% a este fondo solidario y además se van a tomar esos recursos, ¿para qué? Para producir un equilibrio en la situación de la mujer. Porque el sistema de capitalización individual indiscutiblemente no le genera una igualdad de trato a la mujer respecto del hombre. ¿Es discriminatorio? ¿Ese es el consenso que han tenido las comisiones o mesas asesoras presidenciales con respecto al sistema previsional? Y esto desde antes, digamos, de lo que fue en su minuto la denominada Comisión Marcel. Claro, porque el mercado laboral es así, ese también es el origen. Sí, claro, pero la mujer está perjudicada primero porque se tiene que hacerse cargo de los hijos en la sociedad chilena. Enseguida se hace cargo mayoritariamente de los cuidados de los adultos mayores y eso no le significa un beneficio previsional, la perjudica previsionalmente, si bien el rol que cumple tan básico e importante para la sociedad. Pero además tiene una expectativa de vida más larga. Y el mercado laboral no le permite generar ingresos iguales o superiores a los hombres. Entonces, ¿debe la seguridad social corregir ese defecto? ¿Debemos nosotros como sociedad asumir la responsabilidad que tenemos por las condiciones que se está mencionando a la mujer? Si eso, claro, hay algunos que van a decir que lo haga impuestos. Sí, claro. Claro. Pero pareciera más razonable dentro de un concepto de seguridad social que lo hagamos con imposiciones. Y mi 10%, como se escucha decir, no me lo tocas. Sí. Pero el 6% sí lo tenemos que tocar, pues si tenemos que hacer solidaridad, si no, esto, miren, no va a funcionar. Entonces, y además, mire, la situación de los actuales pensionados, que han tenido una situación de cotización con un 10%, su pensión es mala. Entonces, ¿debemos corregir esa situación? ¿O le vamos a cargar a los impuestos de la nación el hacer esa? Yo tiendo a distinguir, no mezclar platas. Sí. No sé si, y yo creo que los que están en su casa me entienden. No saque de bolsillo para sí, claro, no. mezclar. Y yo lo entiendo perfecto y quiero aprovechar ese punto de ese análisis y hacer un paréntesis que es bien interesante. Y aquí hay una pregunta.
¿Es el sistema de pensión, el sistema previsional, el sistema de seguridad social, el encargado, lo voy a maximizar, digamos, magnificar de hecho, es el encargado de solucionar todos los problemas de los adultos mayores? Se lo pregunto en qué sentido. Por ejemplo, yo escuchaba ayer al presidente Boric decir un hecho que es evidente de la causa: el precio de los medicamentos, que las pensiones, las jubilaciones que tienen gran parte de los adultos mayores en Chile, que son muy bajas, se van en gran parte a costear el alto valor de los medicamentos. Uno diría, bueno, pero no le podemos encarillar eso al sistema de seguridad social o al sistema de jubilación. Aquí habría que hacer un tema más de fondo y buscar que los medicamentos tengan precios bastante más accesibles para el adulto mayor. Es difícil eso, porque también nosotros como de alguna manera le damos toda la responsabilidad a un sistema, pero hay elementos que están asociados que dependen de otro sistema, en este caso un tema más bien de salud pública, sanitario, medicamentos, por poner un ejemplo. Los adultos mayores están definidos hoy día como a los 60 años. Pero la situación digamos, de dificultad, de salud y de mayor apoyo empieza un poco más tarde, ¿no es cierto? Sí. Por lo menos la mayoría. Entonces, lo que a nosotros nos falta es generar un sistema de prestaciones, no de pensión, adicionales en salud y en apoyo a los adultos mayores. Por eso que, considerando nuestra cultura, en que la tendencia es a que el adulto mayor permanezca en el hogar y sea cuidado por la familia, especialmente por hijas, hermanos, hermanas, se plantea, entiendo, y eso hay que revisarlo bien, que se cotice para esa persona por el Estado. O sea, el Estado asume una responsabilidad para enfrentar el apoyo a la cuarta edad, en realidad. Entonces, yo entiendo que hasta por 24 meses se le van a hacer cotizaciones a las personas que cuidan adultos mayores, en tanto figuren en un registro oficial que debería constituir el Ministerio de Salud. Ese es un paso muy importante, porque nuestra sociedad está aumentando en edad y se van a requerir mucho más apoyo para las personas mayores. Y por otro lado, el sistema de salud tiene que avanzar en acompañar más a los adultos mayores, en darle prestaciones adicionales y cuidar el acceso a los medicamentos. Porque las pensiones, siendo bajas, además se ocupan en pagar medicamentos. Entonces hay algo que no está funcionando ahí. Claro. Lo que se está tratando de abordar ahora es la reforma de pensiones. Claro, porque a lo que iba yo, uno dice, aquí nadie tiene la varita mágica y eso es lo complejo de las políticas públicas, pero uno podría decir, bien simple, bueno, si los medicamentos son muy caros para el adulto mayor, aumentar la jubilación para que tenga más recursos disponibles para esos medicamentos. Pero uno se detiene y dice, a ver, ojo, no es solamente meterle recursos a la jubilación, es tratar de bajar esos medicamentos, o sea, el huevo antes de la gallina, pero es bastante más claro, ¿no? Obvio. Ya, claro. En ese ámbito, la tendencia es a que los medicamentos se le proporcionen a costos especiales a los adultos mayores y a las personas que tienen una necesidad de salud importante. En ese sentido, el GES, las garantías explícitas de salud, son un avance muy importante. A veces lo olvidamos. Ahí hay 90, digamos, patologías respecto a las cuales existen unas ventajas de costos médicos y de medicamentos asociados. Yo creo que por ahí se me ocurre que hay que mirar con más cuidado cómo avanzar en que nuestros adultos mayores ocupen su pensión en su vida digna y que no tengan que estar pensando en olvidar la distracción, el compartir, para ocupar ese poco dinero en pagar medicamentos. Ahí hay algo que falla. Es así. Por ahora, la pensión. De todas maneras, Hugo Cifuentes, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a estar de todas maneras conversando sobre el desarrollo de esta discusión, sobre el proyecto de reforma previsional que anunció ayer el presidente Gabriel Boric. Muchas gracias, Hugo, un placer. A sus órdenes. Que esté muy bien, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.